Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. Diariamente usamos frases conocidas como domingueras, pero muchas veces no conocemos su origen o por qué las decimos, así que en esta ocasión les presento origen y significado de algunas curiosas expresiones. Antes de comenzar, la primera pregunta para este video la hizo Abraham Koch y es la siguiente: ¿cómo se inventó la electricidad? Y la segunda pregunta la hizo Silvia Hernández y es la siguiente: ¿qué pasa si una placa tectónica provoca dos sismos al mismo tiempo? Quédense al final para conocer las respuestas. ¡Aguas! Se utiliza como advertencia, es una especie de sinónimo de ¡cuidado! Y surgió en la época de la colonia. En esos tiempos no existían baños como los de ahora, así que las personas hacían sus necesidades en basinicas o recipientes parecidos y una vez que terminaban, ante la falta de drenaje, sencillamente lo que hacían era arrojar los desechos por la ventana hacia la calle, pero antes de hacerlo gritaban ¡aguas! Para advertir a los peatones. La gente ya sabía que al escuchar esa palabra era mejor alejarse de la ventana rápidamente si no querían terminar bañados en algo desagradable y pestilente. Me hace lo que el viento a Juárez. Antes de comenzar con este punto, para mis amigos que no son de México, Benito Juárez es un personaje relevante en la historia de nuestro país. Fue abogado, político y presidente de México y autor de la famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, aclarado ese punto, en México la expresión "me hace lo que el viento a Juárez" se utiliza para decir que alguna persona, situación o enfermedad, por más fuerte que parezca, en realidad no nos hace daño o aunque nos haga daño, la superamos sin problemas. Por ejemplo, a mí las nuevas políticas de YouTube me hacen lo que el viento a Juárez. El caso es que aún no se sabe con exactitud cuál es el origen de esta frase, aunque los historiadores tienen dos teorías. Una de ellas cuenta que cuando Benito Juárez era un niño, salió a pasear con sus amigos en una pequeña balsa, cuando repentinamente un fuerte viento lo sorprendió. Los niños asustados abandonaron la pequeña embarcación y nadaron hacia la orilla. Todos menos Benito Juárez, que se mantuvo firme hasta que pasó el fuerte viento. Eso o en realidad no sabía nadar, aunque sinceramente esa historia se escucha bastante fantasiosa, ¿no creen? La otra teoría dice que la expresión surgió en una pintura en la que Benito Juárez sostiene la bandera de México que se mueve violentamente por el viento, mientras que a él no se le mueve ni un cabello. Ante esa incongruencia, la gente comenzó a bromear diciendo que no era posible que la bandera se moviera sin control, mientras que su peinado se mantenía como si nada pasara, naciendo así la expresión "me hace lo que el viento a Juárez" a manera de burla. Ya chupó faros. Esta frase ya no es tan conocida, pero se utilizaba cuando alguien estaba a punto de morir o ya había fallecido, y tiene su origen en la época de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué significa chupar faros? A principios del siglo XX, Faros era una de las marcas mexicanas de cigarros más común, y por otra parte, la expresión chupar, aunque actualmente en México se utiliza para hacer referencia a tomar alguna bebida alcohólica, en el pasado se utilizaba como sinónimo de fumar, así que en pocas palabras, chupar faros significaba fumar faros, y la expresión ya chupó faros se utilizaba para indicar que alguien iba a morir después de fumar, y no lo decían porque el cigarro puede causar cáncer, ya que en ese tiempo ni siquiera sabían que el cigarro es dañino, sino que en la época de la Revolución Mexicana los fusilamientos eran algo común, y se dice que antes de ser ejecutados, los condenados pedían como última voluntad fumar un cigarro de la marca Faros. Por eso, al decir ya chupó faros, significaba que aquella persona estaba lista para morir. Al pie del cañón. Se utiliza para expresar que alguien se mantiene firme o no se rinde ante una situación difícil o incluso peligrosa, y surgió durante la Guerra de Independencia Española, cuando una mujer llamada Agustina Raimunda María Zaragoza y Domenech, o solo Agustina de Aragón para los cuates, tuvo una curiosa participación durante el conflicto. Ella era la esposa de un cabo de artillería llamado Joan Roca, y un buen día, cuando le llevaba su comida, un agrupamiento francés llegó a la ciudad atacando la puerta llamada El Portillo, hiriendo y matando a todos los soldados españoles que encontraban a su paso, incluyendo a los operadores
través del cañón, y justo en ese momento Augustina no se acobardó, sino que agarró la mecha de la mano de un soldado herido y logró disparar el cañón, logrando herir a varios soldados franceses, mientras que los sobrevivientes huyeron sin pensarlo dos veces. De esta manera, Augustina inspiró la frase "al pie del cañón" como sinónimo de valentía, y además se ganó el sobrenombre de la defensora de Zaragoza. Actualmente, en la ciudad de Zaragoza, en España, se encuentra una estatua en honor a Augustina de Aragón. Meter las manos al fuego. Se utiliza para expresar que se tiene completa confianza en alguien más. Por ejemplo, en México metemos las manos al fuego por nuestros diputados, pues sabemos que ellos jamás robarían al país. Bueno, el caso es que esta expresión tiene su origen en la Edad Media, cuando se practicaba algo llamado los juicios de Dios para demostrar la inocencia de una persona acusada de cometer algún delito. Estos ritos eran practicados en los pueblos llamados bárbaros, pero en especial por los germanos, y consistía en que el acusado debía meter las manos en la lumbre o en una fogata. En algunas ocasiones tenía que hacerlo sosteniendo fierros calientes, y si no sufría quemaduras o tan solo unas pocas, significaba que Dios lo consideraba inocente y por lo mismo no debía ser castigado, algo que era bastante absurdo porque a menos que tuviera las manos de hierro, todos los acusados terminaban con quemaduras, así que en realidad ese juicio era una farsa, pues al final cualquier acusado era castigado, fuera culpable o no. Las paredes oyen. Es usada cuando alguien le cuenta un secreto a otra persona, pero tiene la sospecha que alguien más puede escuchar. Esta frase surgió en el siglo XVI en Francia, cuando la reina Catalina de Médicis, que al parecer sufría paranoia, mandó hacer varios agujeros conectados a conductos auditivos ocultos en las paredes y los techos de su castillo, para de esta manera escuchar las conversaciones de su personal y descubrir así alguna conspiración en su contra. Leer la cartilla. Esta expresión se utiliza para regañar o reprender a alguien y tiene su origen en 1844 durante la fundación de la Guerra Civil creada por Francisco Javier Girón, que elaboró un reglamento militar para inculcar los valores del cuerpo a los nuevos elementos. A dicho reglamento se le llamó cartilla y se leía constantemente a todos los guardias para que no olvidaran el reglamento, e igualmente se leía a aquellos elementos que habían cometido alguna falta. Algo importante que decía la cartilla es que no olvidaran suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Bueno, todos hemos dicho esta palabra al contestar el teléfono o el celular, y tiene su origen en los primeros años de la telefonía en México, allá por los años 20. En aquella época no contestaba directamente la persona a la que se le hacía la llamada, sino que antes lo hacía una operadora, y después esa operadora hacía el enlace con quien se deseaba hablar, pero como las líneas fallaban continuamente, no como ahora que nunca falla la señal del celular, antes de concretar el enlace, la operadora decía un "bueno" para comprobar que no había fallas en la conexión y que la otra persona estaba escuchando correctamente. Lágrimas de cocodrilo. Esta frase se utiliza cuando una persona llora, pero en realidad solo está fingiendo, porque no siente ningún dolor físico ni emocional, sino que únicamente quiere chantajear, y tiene su origen en los cocodrilos. Cuando estos tiernos e inofensivos animalitos están fuera del agua, sus ojos necesitan mantenerse humedecidos, por lo que continuamente sus glándulas lacrimales segregan una sustancia acuosa, dando la apariencia que el cocodrilo está llorando, pero realmente no lo está haciendo. Bueno, técnicamente sí está llorando, pero ese llanto, entre comillas, no tiene relación con algún dolor o sufrimiento. Un dato curioso es que los cocodrilos también lloran cuando devoran a sus presas, y nuevamente no es que sienta tristeza por capturar a una inofensiva gacela. Como les iba diciendo, no es que el cocodrilo se sienta triste por cazar y devorar a otro animal y por eso llora, no, sino que sus glándulas lacrimales están cerca de las glándulas salivales, así que segrega las dos al mismo tiempo mientras come. Ahora sí llegamos a la sección de respuestas. La primera pregunta la hizo Abraham Koch y es la siguiente: ¿cómo se inventó la electricidad? Bueno, en realidad no se inventó, sino que se descubrió, ya que la electricidad es una fuerza de la naturaleza, así como el fuego. El hombre solo se encargó de estudiar su comportamiento para darle un uso práctico, y esta es una breve historia. En el año 600 a.C., Tales de Mileto fue el primero en descubrir la electricidad estática al frotar un trozo de ámbar en su ropa y observar que después de hacerlo, el ámbar atraía los hilos de la tela, y si friccionaba durante más tiempo se generaba una pequeña chispa. Tales de Mileto
Beto bautizó este fenómeno como electrón, que significa ámbar, pues él pensaba que era una propiedad exclusiva de este material, idea que se mantuvo hasta el año 310 a.C., cuando el filósofo griego Theophrastus, después de realizar varios experimentos, descubrió que otras sustancias, además del ámbar, son capaces de generar electricidad, aunque durante todo ese tiempo no se le llamaba electricidad, sino hasta el año 1600, cuando el filósofo William Hilbert aplicó el término por primera vez. Este hombre recibió la orden de la reina Elizabeth I para que estudiara los imanes con la idea de mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, surgiendo de esta manera el estudio de la electrostática y el magnetismo. Ya en el siglo XVIII, Benjamin Franklin descubrió que no solo existía la electricidad estática, sino que las nubes también están llenas de electricidad, gracias a su famoso experimento en el que voló una cometa en un día de tormenta a la que le amarró una llave metálica y logró conducir electricidad. La segunda pregunta la hizo Silvia Hernández y es la siguiente: ¿qué pasaría si una placa tectónica provoca dos sismos al mismo tiempo? En realidad, como las placas tectónicas se encuentran en constante movimiento, diariamente se registran sismos en todo el mundo, y muchos de ellos ocurren al mismo tiempo, solo que como son de intensidad baja, en realidad no causan problemas. Pero imagino que preguntas qué pasaría si ocurrieran dos temblores fuertes al mismo tiempo y en el mismo lugar. Bueno, lo que pasaría es que el nivel de destrucción sería mayor. De hecho, eso ya sucedió en Chile en 1960 durante el terremoto de Valdivia, conocido como el peor terremoto de la historia, que alcanzó una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter con una duración de entre 8 y 10 minutos. Pero tiempo después, algunos estudios revelaron que no fue solo uno, sino una serie de 37 terremotos con epicentros localizados a por lo menos 1.350 kilómetros de extensión, por lo que la devastación alcanzó los 400.000 kilómetros cuadrados. Amigos curiosos, si el video les gustó, no olviden regalarme un like, ya que es muy importante para que el canal siga creciendo. Igualmente, no olviden compartir el video con sus familiares, amigos y enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.